Buenas. Quisiera tocar en esta oportunidad el problema de la cadena de pago del sector eléctrico en el Perú, producto del tema de la crisis del coronavirus, ¿ya? ¿Y qué mejora deberíamos implementar? La cadena de valor del sector eléctrico se conforma de tres estamentos: generación, transmisión, distribución. Voy a explicar un poco el tema de la generación, ¿no? En la generación tenemos diversas tecnologías. Una de ellas es la hidráulica, que tiene un costo medio de $60 el megavatio hora. Y otra es la térmica de gas, que podría ser un ciclo combinado, en el cual la inversión es equivalente casi a $20 el megavatio hora. Y la provisión del combustible vendría a ser $30, lo cual se compone por el precio de la molécula, el transporte, la distribución, más otros costos variables no combustibles. Todo eso totaliza los $30. Entonces uno podrá observar de que hay generadoras que cuestan más barato que otras, ¿ya? El, Cuando uno negocia precios, uno no ve estas tecnologías, ¿ya? Uno ve los precios que el mercado va a tener, ¿ya? Entonces, estas tecnologías son las participantes. Entre ellas deberían de competir sin ningún apoyo, ¿no? Con alguna mejora, pero el usuario va a observar solamente un precio que no depende de la tecnología, sino depende de la competencia que haya. Entonces, cuando el usuario ve, por ejemplo, un cliente de media tensión, ve un precio por generación. Aquí le muestro los precios que más o menos están regulados en el Perú. Un precio de energía de $50 el megavatio hora y un precio de potencia de $6,6 el kilovatio mes. Esto expresado como energía es equivalente como a 11. Si uno suma los 11 más los 50 da 61, es lo que pongo acá a la derecha. Y un precio del sistema principal de transmisión que le llamamos SPT, que se expresa también en precio de potencia, $10,4 kilovatio mes. Expresado como energía es 17. Entonces lo pongo a la derecha para ir totalizando. Y un precio del sistema secundario de transmisión que le llamamos peaje del sistema secundario de transmisión, equivalente a $10 el megavatio hora. Este es un precio de energía, ¿no? Va con su mismo valor. Y para llegar hasta este cliente de media tensión hay que usar redes de distribución, se le llama distribución media tensión, con un peaje equivalente a $3,8 kilovatio mes, que en energía sería como $6, ¿no? Eso suma el total del precio que el cliente va a pagar. O sea, el total daría como $94. Ya. Más o menos podemos apreciar aquí que la generación es del 65% de los costos y la transmisión del sistema principal más el sistema secundario casi son 29%. Entonces, ¿qué conceptos previos deberíamos de revisar para ver el tema de la crisis? ¿Ya? Porque normalmente todos los conceptos previos que tenemos son los conceptos de un sistema que no está en crisis. Veamos la generación. Entonces, en la generación se paga un precio de potencia, pero en raros países se paga. Nosotros somos una de las excepciones, ¿ya? ¿Por qué se paga potencia? Porque en nuestro sistema manejamos dos conceptos: seguridad de suministro y eficiencia económica, ¿ya? Entonces, por seguridad de suministros exigimos instalar más potencia o capacidad que lo que se tiene de máxima demanda, siendo de la diferencia entre lo que se instaló menos la demanda lo que llamamos reserva, ¿ya? Y con el objeto de evitar el uso de centrales ineficientes, ¿ya?, se define un tope para el precio de la potencia. O sea, dicho precio tope, se llama precio básico de potencia, es igual al costo medio de una turbina de gas, que es más o menos $5 el kilovatio mes, que sumado con el margen de reserva óptimo que
pone el regulador, daría un precio al público de $6,6 el kilovatio mes. Entonces, nosotros pagamos como público $6,6 kilovatio mes. Ya, eso, imagínense que lo paga toda la demanda del sistema, la máxima demanda, que es 7.125 megavatios. Eso, para que se pueda pagar, se ordenan las centrales de menor a mayor costo. ¿Ya? Imagínense que ordenamos todo hasta la reserva que vamos a pagar, la reserva óptima, que son los 32%. Entonces deberíamos de pagar hasta 9.405 megavatios y el precio que recibiría cada una de las centrales sería $5 el kilovatio mes. ¿Ya? Ahí está el 32%. Pero realmente el sistema puede tener un poco más de reserva. ¿Ya? Por ejemplo, en el ministerio dice, no, la reserva tiene que ser 40%. Entonces, el límite sería 9.975 megavatios. Y lo que sucede en sí es que el precio se diluye un poco, ¿ya? Porque hay más reserva que pagar. Pero al final puede haber mucha más capacidad. Ejemplo, que se haya instalado 10.800 megavatios. Entonces, lo que está en exceso, 825, sobre este límite, a eso, porque la reserva real es 52%, a ese exceso no se le paga. Entonces, este esquema, ¿qué es lo que busca? Incentivar un pago en las centrales que son eficientes y necesarias para el sistema. Pero estas son situaciones normales y parte de una lógica que la máxima demanda casi se mantiene constante a lo largo de los meses o de los años y siempre está en incremento. Esta es la situación normal. Entonces, ¿qué se requiere para que un generador a gas reciba ingresos de potencia? ¿Ok? Este generador utiliza gas natural como combustible. ¿Ya? Entonces, se necesita que él tenga el 100% de la capacidad de generación garantizada con contratos que le permitan usar siempre el gas. Eso se llama contratos a firme de transporte y distribución. ¿Ya? Entonces, al generador se le ha trasladado esa responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que solo va a recibir pago por potencia firme por aquella parte de su capacidad que esté garantizada con ese transporte y distribución de gas natural. O sea, que tengan los contratos a firme. Esta es una exigencia regulatoria puesta en los reglamentos. Entonces, ¿y cuánto le cuesta a un generador tener el contrato de transporte y de distribución garantizado? Bien, aquí en este cuadro yo reflejo a un ciclo combinado, ¿ya? Y un ciclo simple, son turbinas de gas, ciclo simple, con un rendimiento de 58% en el ciclo combinado y 37% en el ciclo simple. ¿Cuánto le costaría tener esa capacidad contratada firme considerando los precios y las tarifas reguladas del transporte y distribución en Lima, que más o menos sumados dan $63 el millar de metro cúbico? Entonces, el costo mensual sería 7,9 para el ciclo combinado y $12,4 kilovatio mes para el ciclo simple. Si lo comparamos con el precio de potencia, es 6,6. ¿Ya? Entonces uno se da cuenta que, oye, pago más por transporte de gas que lo que me pagan por potencia. Sí, es claro. Lo que te están diciendo es, oye, tienes que poder producir para poder recuperar ese costo. O está en tu responsabilidad ver cuánto contratas. ¿Ya? Ese es un tema de la regulación. Pero hay que tener cuidado. Solamente van a recuperar estos costos fijos que le falta al cubrir con la potencia cuando la central opera. ¿Y cómo se le paga la energía a un generador? El sistema eléctrico solamente considera costos variables para definir cuándo un generador debe inyectar energía al sistema. ¿Ya? No importan los costos fijos. O sea, no importa cuánto pagó por transporte o de gas a firme. No importa cuánto costó una central hidráulica ni una sonda solar. Solo costos variables. Entonces las empresas tienen que evaluar mucho los factores para invertir con un tipo de central.
Con estos costos variables se define el costo marginal o el precio spot del sistema, ¿ya? Y cualquier generador puede comprar energía del sistema pagando dicho costo marginal. Entonces, ¿cómo compiten las tecnologías? Miremos un poco los costos fijos. Aquí en esta figura pongo las escalas y todas estas unidades son costos fijos. 0, 5, 10, 18, 24 y 30 son costos fijos expresados como dólar por kilovatio mes. ¿Ya? La turbina de gas, la primera máquina, la máquina que opera de punta, la máquina que está de reserva y que debería ser con diésel, ya, esa cuesta 5 dólares kilovatio mes. Entonces, ese se le llama también el precio de la potencia. La segunda máquina, imagínense un ciclo simple de gas. Ya, la máquina cuesta 5 dólares, pero el transporte y la distribución de gas, si lo comprara firme, le costaría 13 dólares. Total, daría 18 dólares kilovatio mes. Esta tercera máquina, un ciclo combinado con gas natural. La máquina cuesta 10 dólares por kilovatio mes, pero el transporte y la distribución son 8 adicionales, lo total da otra vez 18. Son muy parecidas, pero la composición es diferente. Otra máquina, por ejemplo, una hidráulica, ya que puede tener un costo de inversión de 2.000 dólares el kilowatt, se ve en la parte superior, pero expresado en dólar kilovatio mes sería 24 dólares, mucho más caras que las otras. Y una última máquina, que es una hidráulica más cara en inversión, como 2.500 dólares el kilowatt, pero que expresado como costo de potencia mensual sería 30 dólares. Estas son las tecnologías, pero aquí solamente nos dicen cómo están los costos fijos. Para poder ver quién es más eficiente se tienen que ver sus costos variables. Esta figura muestra cómo se compiten las tecnologías, considerando costos fijos y variables, pero sin intervención del Estado. Al lado izquierdo pongo la misma comparación de los costos fijos y al lado derecho pondría los costos variables. Costos variables que se determinan en función del tiempo, que es el eje horizontal, pero lo he expresado como factor de planta, y el eje vertical es el costo fijo dólar kilovatio mes, ¿no? Cada una de las líneas, la línea verde, la morada, la roja, la azul, tiene una determinada pendiente, ¿ya? Esa pendiente es el costo variable. Por ejemplo, en esta línea roja se ve el costo variable de un diésel, es 200 dólares el megavatio hora. En la línea verde es un costo de una central de ciclo combinado, que es 11,4. En estas centrales de gas no están metidos los costos fijos, solamente los costos variables. Se está asumiendo que la molécula es un costo variable, ¿no? En cambio, en las hidráulicas, que son estas líneas horizontales, ¿ya?, punteadas, uno ve que el costo variable siempre es cero, porque la hidráulica es máquinas que tiene puro costo fijo, ¿ya? En esta, la competencia se da en los puntos de intersección. Entonces, se observa que las máquinas más baratas son las que están más abajo en el despacho, ¿no? Entonces, las más baratas son los ciclos combinados. El punto de intersección nos dice cuándo una máquina se convierte más barata que la otra si opera más de un cierto tiempo. Entonces, una hidráulica sería más barata si opera más del 80% del tiempo, si la inversión es 2.000 dólares. Pero si la inversión es 2.500 dólares, nunca sería más barata que un ciclo combinado. Entonces, ante esa disyuntiva entre los costos fijos y los costos variables, el Estado, ¿qué es lo que ha hecho? Ha promovido las tecnologías renovables, llámese en hidráulicas, dándoles un bono, dándoles un precio fijo que lo saca del mercado, sabiendo que estas máquinas son las primeras que despachan y pueden alterar los costos marginales de todo el sistema. Y por último, en este cuadrado rojo que está en la parte inferior y que yo coloco lo que está siendo pagado como precio potencia, es lo que yo descuento de los costos fijos y lo que faltaría es lo que deberían de competir para conseguirlo en los precios de la energía. Entonces, ¿cómo el Estado altera los precios del mercado? ¿No? Cuando el Estado ha querido promocionar tecnologías de costo variable cero, ¿ya?, que no podían competir con los generadores de gas natural por su alta inversión, lo que sale es con las famosas licitaciones. Pero siempre esta alteración del mercado, ¿ya?, no
no contempló que los generadores de gas debían de tener contratos seguros por transporte y distribución, que ellos ya habían acometido esos costos. Entonces eso no se dio cuenta el Estado. ¿Ok? Y tampoco no consideró que también existen contratos de potencia, o sea, con los distribuidores, donde la potencia se ha mantenido fija, o sea, se le puso un valor mínimo, lo cual no debería de tener. Entonces, y por último, asignó todos estos costos mayores que significa promover otras tecnologías, los asignó a los clientes. ¿A qué clientes? A los clientes regulados. Incrementó su precio. Y esto alteró el equilibrio entre el mercado libre y el mercado regulado. ¿Ya? Son cosas que ha hecho el Estado y que tal vez no se dan cuenta. Revisemos ahora la transmisión. La transmisión se paga con peajes. ¿Ya? Existen dos tipos de peajes de transmisión. El peaje principal, que se paga por toda la troncal que recorre el país desde Tumbes hasta Tacna, ¿ya? Y hoy día su precio es más o menos $10,4 kilovatio mes. Es un precio de potencia. Y hay otro peaje secundario que se paga por zonas o por ciudades, ¿ya? Y que es un precio de energía. Para Lima está en $9,8 megavatio hora. ¿Ya? Aunque esto los clientes finales lo asumen y lo van a pagar o por potencia o por energía consumida, esto no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque los transmisores, por la forma de regulación, tienen ingresos garantizados anuales. ¿Qué quiere decir? Que si la demanda disminuye en un mes o sobrepasa o sube o baja, esas fluctuaciones no lo absorben los transmisores. A los transmisores siempre se le va a dar el mismo dinero al año. ¿Ya? Eso hay que darse cuenta de que la pandemia ha hecho reducir 2.000 megavatios la demanda por varios meses y ese hueco va a tener que ser pagado por, por los siguientes meses. ¿Ya? Este problema parece que no lo están advirtiendo. Y en la distribución pagamos peajes de distribución. También los peajes de distribución son valores de potencia y se determinan dos peajes. El de media tensión llamado BAD de media tensión, ¿ya? Y el peaje de baja tensión llamado también BAD de baja tensión. ¿Ya? Para algunos clientes de media y de baja, la potencia se paga según la media de sus dos valores más altos registrados en los últimos 6 meses. Por tanto, ustedes se darán cuenta que una cuarentena de 3 meses o 4 meses no va a cambiar los dos valores más altos de los últimos 6 meses, ¿no? Entonces los clientes van a absorber eso. Entonces, eso también tendría que darse cuenta, que esa potencia se convierte en un pago mínimo, que en situaciones normales está bien, pero en situaciones de cuarentena tenemos un problema. En cambio, para los clientes residenciales, toda la potencia se ha traducido en un costo medio. ¿Ya? Una vez dividido, ya no existe ningún equilibrio para el distribuidor. O sea, no hay un tema de que se le ha garantizado tener un ingreso mínimo. No existe. Entonces, ¿qué efectos va a traer la cuarentena en el sector eléctrico? Lo primero que sabemos es que la cuarentena reduce la demanda. La línea superior es la demanda en el mes de marzo previo a la cuarentena, son los primeros 15 días. Y las otras líneas son los siguientes 15 días de marzo, abril y mayo. Entonces, si uno observa, francamente existen 2.000 megavatios de diferencia. Es casi plano. Eso es lo que se ha perdido. Esa es la energía equivalente. Entonces, para entender cómo es que se divide toda la demanda del país, más o menos la demanda máxima ha sido 7.125 megavatios. De ese total, un 35% es la baja tensión, clientes mayormente residencial. Un 29% es la media tensión, donde una parte importante es libre y otra parte es regulada. ¿Ya? Y hay alta tensión un 6% y muy alta tensión un 30%. La cuarentena alteró mucho estos equilibrios, ¿ya? Porque mucha industria pesada salió fuera de servicio, pero hay industria minera que siguió funcionando. Entonces, veamos
Yo, mi mayor parte de ejemplos lo veo en la media tensión. ¿Cómo era el pago de la potencia antes de la cuarentena? Esta figura muestra lo que sucedió en febrero. En febrero habían 10.807 megavatios instalados de potencia firme, ¿ok? Y se pagó 9.500. Más o menos, ¿cómo sale eso? 7.125 es la demanda, ¿ya? Y un 40% más da 9.968 y eso es, hasta ahí se paga. Aquello que está por encima de los 9.500 no se paga, va al lado derecho, que son 1.307 megavatios, no se pagó. Ya son máquinas muy caras, muy ineficientes, ¿no? Normalmente las de gas siempre cobraban en situación normal. Las que estaban fuera son normalmente reservas frías, que se le paga de otra forma. ¿Qué pasó cuando entramos a la cuarentena? Veamos la foto no de marzo, sino de abril, que es un mes completo de cuarentena. En abril, la misma cantidad de máquinas, 10.800 megavatios aproximadamente, ¿ya? Pero la demanda cayó a 5.173, más un 40%, el límite fue hasta 6.772. Entonces, hubieron muchas máquinas eficientes, entre esos la de gas natural, ciclos combinados, casi 2.000 megavatios que no se les pagó nada. Entonces, eso originó la cuarentena. Muchos dirán, pero esa es la regla. Estas son reglas en situación normal. En situación anormal, esta no es la regla. Entonces, ¿qué efectos, si seguimos con esto, qué efectos se han tenido en toda la cadena de pago? Vamos a revisar cada uno de los eslabones. Ingresos que no se facturan y los costos fijos. Comencemos por el generador. Ya, él va a tener una pérdida permanente de 2.000 megavatios por el precio de la potencia, que es 6,6, más o menos $433.000 por día. Eso es lo que se ha perdido. Y este mismo generador tiene gas que ha comprado, más o menos 330.000 gigayules por día o $547.000 por día tenía que pagar. Tiene un transporte ya contratado, 8,3 millones de metros cúbicos por día, por estos 2.000 megavatios solamente, que equivale a $347.000 diarios. Y tenía una distribución también contratada de la misma cantidad del transporte y que equivale a $172.000 día. Por tanto, la suma de lo que él tenía contratado como costos fijos para acometer la demanda era $1.065.000. Entonces, pierde los ingresos y encima tiene costos fijos que pagar. ¿Qué pasa con la transmisión? La transmisión igual, se pierde 2.000 megavatios con un precio de 10,4, ya, esto da $680.000 por día. Pero aquí yo señalo que esta es una pérdida transitoria. ¿Por qué? Porque por el mecanismo de ingresos garantizados lo va a recuperar a fin de año. Entonces al final nunca lo pierde. ¿Qué pasa con el transmisor secundario que también tiene mecanismo de ingreso garantizado? Son los 2.000 megavatios que equivalen a 48 gigavatios hora día por 9,8 le da $472.000 por día que se ha perdido. Bien. Transitorio. El peaje de distribución que tiene mecanismo de potencia fija. O sea, al tener ese mecanismo siempre le va a facturar al cliente la potencia fija, ¿ya? Dentro de los 6 meses. Por tanto, no va a existir esa pérdida. Pero el cliente que está detenido va a sentir, me están cobrando por algo que no he podido usar. Al final, simplifico acá, generador de gas, compra de gas $1.065.000, más pérdida de ingresos de potencia $430.000 por día. Transmisor principal, pérdida transitoria de $681.000 día. Transmisor secundario, pérdida transitoria de $472.000 y distribución, no hay pérdida.
Entonces, solamente el generador es el que tiene una pérdida real. Pérdida real, ¿ya? Que si él quisiera recuperar todo el costo del gas que ha pagado y no lo ha utilizado, tendría que trasladar un precio de $22,9 el megavatio hora. Precio que no lo pudo trasladar porque no pudo vender la energía, los 48 gigavatios hora. Entonces, se identifican los costos de la cuarentena. Entonces, ¿cuál debe ser el tratamiento de estos costos, ¿no? En los diferentes eslabones de la cadena? ¿Qué políticas se deben aplicar? Sabemos que el generador en los costos fijos del gas y la pérdida de ingreso de potencia tiene acumulado 1,5 millones de dólares por día. ¿Lo debe asumir el generador? Segundo, en la transmisión principal y la secundaria tenemos acumulado 1,2 millones de dólares por día. ¿Esto lo debemos cargar los usuarios en los siguientes meses? Y luego, en la transmisión de la media tensión, se está facturando a los clientes de media $250,000 por día. ¿Ya? Lo debemos de pagar clientes que no han tenido la disposición de poder trabajarlo. Entonces, al final toda la cadena tiene un total de 3 millones de dólares cada día. Y eso es lo que no se percibe. ¿Ya? En 120 días, esos son 360 millones de dólares. 120 días es más o menos la cuarentena que va a durar, ¿no? Son casi 4 meses. Bien, un tema importante es que no se debe de confundir la forma de pago con garantía de pago. ¿Ya? La forma de pago, ¿qué quiere decir? Que cada servicio se puede pagar como potencia o energía. Se puede pagar arrastrando potencias promedio, ¿ya? Pero no quiere decir que está garantizado el servicio en cualquier condición. Eso está hecho para una situación normal, ¿ya? Entonces, la red de transmisión siempre se estructuró una forma de pago mensual y anual un cierre, pero en situaciones normales. Ya antes se ha corregido que cuando existen fuerzas mayores no se pagan y se descuenten sus valores. O sea, no quiere decir que al final del año se te tiene que pagar, porque los servicios pueden haber estado fuera de conteo. O sea, no hubieron los 12 meses que había que pagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden haber eventos extraordinarios. Eso hay que tenerlo claro primero. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro principio general? Todos los servicios tienen la misma garantía de pago en la situación normal. ¿Ya? No existe un contrato ad hoc aparte. ¿Ya? No estamos hablando del contrato de cliente libre, es un contrato básicamente de venta al cliente para recaudar. No quiere decir de responsabilidad hacia atrás por el lado del sistema. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, en una situación anormal, extraordinaria, todos los servicios tienen que tener la misma regla. No existe un servicio mejor que otro. Es decir, o todos están afectos o todos están exentos a los eventos extraordinarios. Y por último, a ver, sin querer ser abogado, ¿ya? Solamente poniendo un poco de lógica, la pregunta es, ¿de qué naturaleza es la cuarentena? Entonces, la cuarentena es un evento de fuerza mayor. Es, ¿Qué es un evento de fuerza mayor? Lo dice el Código Civil en el artículo 1315. Es un caso fortuito, fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Es claro que todos en la cadena del negocio estaban impedidos en realizar su actividad de una u otra forma. Por tanto, el evento extraordinario puede significar que ningún servicio puede ejecutarse de forma normal y por tanto no existe ninguna garantía de ingresos y pagos mínimos que respetar. Esa es la primera idea. Segundo, la cuarentena origina una excesiva onerosidad de la prestación. ¿Por qué? Si vemos el artículo 1440 del Código Civil, dice que en los contratos conmutativos de ejecución continuada, que son los servicios eléctricos, ¿ya? Si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez
que la reduzca o que aumente la contraprestación a fin de que cese esa excesiva onerosidad. Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato y la resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas. Aquí hay que darse cuenta una condición, que en muchos de los servicios no se puede reducir la prestación porque las inversiones son fijas, son de costo hundido, ya se realizaron, líneas de transmisión, centrales, muchas cosas ya se realizaron. Lo que estamos viendo es que no se ha podido recaudar. Entonces, ante la excesiva onerosidad de esa prestación de servicios públicos que no pueden desinstalarse, redes, unidades de generación, solo quedaría al ejecutor de la medida extraordinaria compensar de alguna forma a cada uno de los actores. ¿Ya? El regulador es el que hace las veces de juez y es el que debe definir cómo los servicios de naturaleza continuada deben ser pagados. Y una reflexión final. No deben de aplicarse criterios de ajuste de tarifas en los peajes de transmisión ante la caída de ingresos producto de la cuarentena. Eso es ilógico. ¿Por qué? Porque si se hace esto, los usuarios que pagaron a tiempo sus recibos pagarán los costos de los usuarios a quienes se les impidió trabajar. Llámese, las industrias que no pagaron, eso lo van a pagar las residencias en los siguientes meses. Y eso no es justo. Finalmente, los costos de la cuarentena no deben ser asumidos por los usuarios. ¿Ya? Es más razonable que dicho costo sea asumido por el Estado según acuerdo con las partes.